de fortalecimiento institucional. Buenas tardes a todas y a todos por estar nuevamente con nosotros en esta segunda sesión de este seminario de fortalecimiento institucional para las organizaciones civiles y otros actores sociales. Como ya es costumbre, en estos 3 últimos años hemos venido realizando ese seminario dirigido principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores sociales también que estén interesados en estas temáticas dirigidas a fortalecer institucionalmente a las organizaciones civiles, y también contamos con la participación de servidoras y servidores públicos de algunos estados de la República. Muchas gracias a todas y a todos. A nombre de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, les enviamos también un saludo de nuestra titular, la licenciada Luz Rosales Esteva. Nos da mucho gusto iniciar esta segunda sesión, decirles que está el chat para que puedan presentarse, dar su nombre, de dónde nos están acompañando. Habrá un momento también dentro de la exposición, después de que el maestro Pedro Carta Terrón haga su exposición, pues habrá un momento para preguntas y respuestas, así que durante el desarrollo de la conferencia del doctor será importante que si alguien quiere ir formulando alguna pregunta, pues la pueda hacer para que se conteste en el momento posterior a la ponencia de nuestro doctor, nuestro querido amigo, el maestro Pedro Carta Terrón. Bueno, para dar inicio a esta segunda sesión, vamos a cederle la palabra a nuestra coordinadora general de capacitación, profesionalización e investigación, que es la maestra Claudia Luengas Escudero. Adelante, maestra, para que nos dé la bienvenida y esta segunda sesión del seminario. Gracias. Muchas gracias, Ángelo. Pues es un gusto para mí darle la bienvenida a todos y todas las personas que nos están siguiendo, que están participando en este seminario de fortalecimiento institucional para organizaciones civiles y otros actores sociales en esta edición 2022. La conferencia del día de hoy es muy importante y por eso agradezco a nuestro amigo, colaborador, aliado estratégico, el doctor Pedro Carta Terrón, que nos acompañe en la exposición de este tema, Contraloría Social para la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque así como desde las instancias gubernamentales estamos obligados a rendir cuentas y a transparentar el quehacer de la administración pública, pues del lado de las organizaciones de la sociedad civil también existen obligaciones de transparentar sus actividades, el uso de sus recursos y de rendir cuentas a la sociedad sobre su quehacer. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad compartida y porque queremos una sociedad abierta y transparente que rinda cuentas. En este sentido, pues muchas gracias, maestro Pedro, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros sus saberes, su experiencia, sus conocimientos, y estoy segura de que la plática de hoy va a proporcionar a las personas participantes elementos, herramientas metodológicas importantes para perfeccionar, para hacer más eficaz, eficiente, para hacer más transparente su actuar. Y en ese sentido, pues todos y todas saldrán beneficiados y sobre todo nuestro país, México, saldrá beneficiado y fortalecido con esto. En este sentido, pues, doy la bienvenida a todos y todas y agradezco, Pedro, tu participación en este seminario. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de la Dirección de Profesionalización, dirigida aquí por nuestro compañero Ángelo Baños, porque sin ellos no sería posible la realización de estos eventos de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Pues muchas gracias y adelante con nuestro seminario y con nuestro tema de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudia Luengas. Agradecemos mucho sus palabras y bueno, decir que quien impulsa toda esta labor de formación y capacitación, pues
La licenciada Claudia Luengas es la encargada de todos los procesos formativos aquí en la Dirección General para el Bienestar, y bueno, es de veras una líder aquí de nosotras y de nosotros, y agradecemos mucho siempre su participación y su colaboración y su coordinación completa sobre todos los procesos. Bueno, vamos a presentar a nuestro amigo, porque como dice la licenciada Claudia Luengas, es un aliado estratégico, es realmente un amigo en el ámbito institucional, pero también en el personal, porque coincidimos en muchos temas, y uno de esos temas en los que hemos coincidido institucionalmente y personalmente es el tema de la Contraloría Social, de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la importancia de trabajar en contra de la corrupción. Es importante comentarles que el doctor Pedro Carta Terrón tiene más de 35 años de experiencia en temas de cumplimiento legal, asesoría a municipios, capacitación en muchos temas que tienen que ver principalmente con políticas públicas y consultoría en asuntos de gobierno. Es director general de Iniciativas Humanas y Sociales y coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género del Oriente del Valle de México. Es coordinador del subgrupo de temas de organizaciones de la sociedad civil en el grupo de investigación, análisis y opinión, el GIAO de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Decir que en ese espacio también la Dirección General para el Bienestar ha colaborado de la mano con el maestro Pedro Carta para impulsar todos esos trabajos a favor de una política pública transparente y con este rostro humano de la necesidad de cerrar la pinza en forma corresponsable con la ciudadanía. Es integrante también del grupo del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Fue presidente del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de La Paz en el Estado de México del 2020 al 2021. Es licenciado en Derecho, licenciado y maestro en Administración y cuenta con maestría en Políticas Públicas y tiene un doctorado en Educación. Es autor, por supuesto, de varias publicaciones, investigador permanente. Entre las publicaciones más importantes está la de Violencia Social en el año 2013, Introducción a la Transparencia Activa en el año 2015 y Cómo iniciar un observatorio ciudadano en el 2021. Bueno, y la más reciente publicación, que ojalá podamos presentarla en algún momento por aquí en la dirección, ya lo hemos comentado con él. El tema de su última publicación es Compliance y Políticas Públicas de Integridad en este año 2022. Pues, doctor, le dejo la palabra. Usted es el experto en esta temática y bueno, adelante y contamos con su participación y con su experiencia y sabiduría. Gracias. Hombre, pues muchísimas gracias a ustedes, Ángelo, Claudia, de haberme invitado a este rico seminario de un tema tan amplio, tan bonito, que es la Contraloría Social. Y bueno, pues vamos, desde luego que en tan corto tiempo no se puede agotar, pero vamos platicando algunas cosas alrededor de eso de la Contraloría Social para ir ampliando su enfoque. Prácticamente voy a abordar mucho sobre la parte de Contraloría Social, un poco de dónde viene, pero, y al final, un poco, la segunda parte del título, ¿por qué la Contraloría Social es importante para la rendición de cuentas? Más o menos así vamos ensamblando nuestra plática de hoy. Que sí... Compartir mi pantalla. Listo. Creo que ya está a la vista, ¿verdad? Sí, ya está a la vista, maestro. Bien, pues este tema, nuestro tema de hoy, pues bueno, todo en el contexto de este seminario de fortalecimiento institucional para OSCs y otros actores sociales, cualquier persona o agrupación interesada que quiera comprender de estos temas. Desde luego, pues hoy hablaremos sobre la Contraloría Social para la rendición de cuentas. Pues bueno, ¿de qué viene todo esto? Vamos a ver tres cosas. Trataré de satisfacer en alguna medida estas tres preguntas que pudiéramos tener. ¿Qué es la Contraloría Social? A la rápida, en una versión primera inicial, para arrancar, ¿qué necesidad impulsa la Contraloría Social y qué alcances puede tener esta Contraloría? ¿Qué es la Contraloría Social? A bote pronto, e independientemente de que ahorita platicamos un poco más de ello,
La Contraloría Social, por propia definición, por la misma semántica del nombre, creo que queda muy intuitiva. Es un control ciudadano. La Contraloría Social es la forma en cómo los ciudadanos podemos tener control dentro de los asuntos públicos bajo el modelo que hoy en día es el predominante, por lo menos en el occidente del planeta, es el modelo democrático. Entonces, en principio, la Contraloría Social, así podemos entenderlo en lo general, que es la manera en cómo nosotros los ciudadanos, la sociedad, puede controlar la conducta pública, especialmente en los temas que son de más inmediato interés. Y partiendo de eso, pues nos iríamos a tratar de entender por qué la necesidad de hacer este control. En muchas épocas de la historia no había control de los ciudadanos con respecto a la conducta del ente público. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora de repente ya hay que fijarse más y tener más observación de detalle alrededor de los temas públicos. Pues bueno, pues es lo que vamos a ver hoy. Parto comentando, pues colocando esas figuritas. Así que como dicen en la misa, en aquellos tiempos, pues más o menos así surcaban nuestras dos dimensiones de vida que teníamos todos los seres humanos, las sociedades en general, una vida pública y una vida privada, las cuales eran bastante nítidas e independientes entre sí. Teníamos una vida privada que, pues, cada quien su vida, podía decidir cosas alrededor de ella, y pues el mundo de lo público no era un factor. Y así también había un mundo público que no intervenía o no tenía mucho que ver o no teníamos por qué mezclar nuestra vida pública con nuestra vida privada, la privada con lo colectivo. Y así mucho tiempo estuvimos funcionando como sociedades, estuvimos avanzando. Yo ahí di una observación. ¿Ya se oye mejor? Excelente, gracias. Ahora sí ya. ¿Para qué compré uno micrófono si no lo uso? Aquí lo tenía. Bueno, ya. Listo. Decíamos, estos dos mundos, el mundo de lo público y el mundo de lo privado, eran un par de cosas independientes, bastante diferenciadas, aisladas una de otra, y así funcionamos como sociedad durante mucho tiempo. Y realmente no se requería más. En comunidades, se entendía que en comunidades muy pequeñas, como eran la gran mayoría, pues hasta el siglo XIX prácticamente, pues realmente tu vida no era muy compleja ni en lo público ni en lo privado. Y pues de alguna manera así funcionamos bien sin mayor problema. La complicación comienza cuando las sociedades se hacen más sofisticadas. Para no hacer relato histórico, pues baste señalar que más o menos hacia la segunda mitad del siglo XX ya andábamos así en nuestras sociedades, especialmente las urbanas, que por cierto son la gran mayoría del mundo hoy en día. La sociedad urbana es la que predomina a hoy, hasta el censo INEGI 2010, 74 de cada 100 mexicanos vivíamos en ciudades y el resto en comunidad rural. Y ahora con el censo 2020, el más reciente de INEGI, pues resulta que estamos alrededor de los 83 mexicanos de cada 100 viviendo en ciudades. Pero así están el resto de los países. La propia densidad poblacional y la propia lógica de hacinamiento en ciertos geografías de desarrollo hace que este fenómeno de la urbanización sea un fenómeno pues bastante creciente y bastante generalizado en el mundo. Y eso está muy asociado a que ha acelerado o ha provocado esta intersección progresiva entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Y en muchas comunidades esa costumbre no la había. Aún los que somos citadinos, realmente es una realidad relativamente nueva. Aunque las ciudades son una circunstancia que surge a partir del siglo XIX, realmente eran muy contadas, muy escasas y controladas. La densificación, la masificación de las ciudades en el planeta es prácticamente de la segunda mitad del siglo XX para acá. Por eso realmente ya bien en los 70, ya cuando teníamos una sintomatología relativamente sensible, pues podemos esquematizar esta nueva circunstancia
así, una vida pública, una vida privada que viene interseccionándose cada vez más. Y esta nueva realidad, pues es realmente nueva, o sea, es una realidad que no es totalmente pública, no es totalmente privada, es una realidad nueva que podríamos llamarle realidad público-privada, así con esta mezcla, y pues que tenemos que aprender a entenderla y a manejarla, porque realmente es y seguirá siendo por un rato, por lo menos lo que queda de este siglo, y muy posiblemente el siglo que viene, para efecto práctico, pues todos estamos vivos, vamos a estar viviendo este modelo durante un buen rato. Pero eso no para ahí, eso sigue avanzando. Para el 2020, más o menos, ya podríamos pensar que anda por aquí eso del mundo de lo público interseccionado con el mundo de lo privado. Y esto nos ha obligado a adaptarnos a un conjunto de nuevas realidades. En ejemplos tan sencillos, múltiples, que creo que todos vemos, sentimos, percibimos, creo que hasta pues el siglo pasado, y mientras más retrocedemos, pues más se sentía una suerte de libertades privadas que pues eran absolutamente entendibles como temas privados de decisión exclusivamente privada al 100%. Poder usar gorra y lentes oscuros era lo más natural del mundo, usarlo cuando quisieras, donde quisieras. Sin embargo, de unos años para acá, pues sí puedes seguir haciéndolo, solo que dentro de los bancos no. ¿Por qué? Las razones ahorita no las vamos a discutir. No vamos a analizar las condiciones socioeconómicas de México. Realmente basta de señalar que ya es una realidad. Lo que antes era una libertad plena, ahora ya se convierte en momentos en una libertad restringida. Esa vida privada ya no es tan privada al 100%. Hay aspectos de lo público que ya inciden, afectan, alteran nuestra dinámica o lógica de lo privado. El más reciente caso de un aspecto de vida privada que entendíamos como privada y que de repente las circunstancias la alteran para que se convierta en una mezcolanza de lo público mezclado con lo privado, el cubrebocas. Todos ya lo hemos vivido. Usar o no cubrebocas en otros tiempos habría sido descabellado hasta una locura proponerle a alguien, a un político, a algún ciudadano, o sugerirle a alguien que impusiera el cubrebocas como una medida sanitaria para cuidarnos la salud los unos a los otros. Realmente era un absurdo en otros momentos. Pero a partir de COVID-19, pues, ¿qué tenemos? Que ya es una realidad, y es una realidad normalizada, no solo culturalmente normalizada, regulada legalmente. Entonces, se dan cuenta cómo la vida privada de pronto empieza a trastocarse de tal manera que empieza a mezclarse con aspectos de vida pública que ya no podemos llamarlos tan fácilmente mi vida privada al 100%, sino que también ya se trastocan con esa nueva realidad mezclada. Pero también la vida pública se ha trastornado, se ha trastocado. Si no, bueno, un ejemplo, la ley de transparencia. Cualquier servidor público o persona que esté escuchando esta plática, que haya vivido, haya tenido conciencia ya de joven o mayor de edad durante las últimas décadas del siglo pasado, los 60, 70, 80, 90, realmente la realidad es entonces, en el mundo de lo público, las instituciones públicas, para empezar, pues era que la información era propiedad de quien la tenía. La información es más fácil, era muy fácil identificar. Tú ibas a una oficina y si le hubieras preguntado a alguna secretaria, oiga señorita, ¿esos documentos de quién son? Pues del director general. Era su contestación. Ojo, ni siquiera de la dirección general, del director general. Había un sentido muy patrimonial de la información. Esa era la cultura burocrática de nuestro México de ese entonces. Denle la vuelta al tiempo y realmente de unos 10 años hacia acá, pues ya realmente todos los servidores públicos están habituados que la información no es patrimonio de alguien, no de un jefe ni de una unidad, es pública, es propiedad de todos. Y hay reglas para hacer que esa publicidad se materialice, suceda, se haga efectiva para que el ciudadano pueda acceder a ella. Entonces se dan cuenta y en tan corto tiempo, pues
20, 30 años, este cambio radical de una información que estaba en carpetas custodiadas por la secretaria del director general exclusivamente para consulta de él, pues ahora de repente ya están en carpetas que están abiertas a que la unidad de transparencia pueda hacer una solicitud alrededor de ellas, o que un ciudadano quiera revisarla, o incluso que periódicamente de esa información de esa carpeta tenga que generarse extractos que se suban al internet. Entonces, la vida pública y la vida privada se han trastocado y se han modificado de manera sensible. Y bueno, esto no va a parar, o sea, hacia el 2030 la expectativa de que esto crezca todavía mucho más. Hablar de lo público-privado, ya como una realidad mezclada, es una, pues realmente es un término que va ganando espacio, va ganando terreno, y va a seguir ganando, y va a ser una nueva realidad para ambos bandos, tanto para el público como para el privado, tanto como para los ciudadanos que acostumbrados a no, a no familiarizarse con lo público, ahora van a tener que hacerlo para poder lograr cierta funcionalidad en la relación con el gobierno, pero también un aprendizaje del gobierno que de pronto todavía se resiste a tener una apertura hacia la ciudadanía en un son no solamente de informar cachitos de cosas, sino de informar de manera más completa, y no solo informar, sino estar dispuestos a compartir decisión pública para construir lo que se conoce como las políticas públicas. En este doble aprendizaje, pues bueno, surge esta nueva realidad, esta nueva relación incluso, una nueva realidad jurídica, una nueva realidad institucional, pero también una nueva realidad de aprendizaje, establecer una nueva calidad de relación entre el ciudadano y el gobernante. Y bueno, esto del escenario del 2030 es un decir, porque bueno, pues gracias al COVID-19, como que esos temas se están acelerando un poquito, y ya se estima que a partir del 2025 va a empezar a haber una expansión alrededor de estos temas público-privados en la realidad de nuestras sociedades mexicanas en particular. La moraleja de esto, hasta lo aquí dicho, es que nuestra vida privada y nuestra vida pública ya no es ni será como antes. Eso creo que es algo bastante intuitivo de todos. En esta nueva realidad, en donde pues bueno, se va mezclando esto público-privado, ha habido distintas reacciones desde los últimos 3, 4 décadas del siglo anterior y hasta la fecha, y ahí ya con esto me empiezo a enrutar a por qué surge o en virtud de qué surge esta necesidad de que los ciudadanos no solo empecemos a comprender, sino controlar algunos aspectos de la vida pública. Pues bueno, en este esquema de creación de lo público-privado, de co-creación de lo público con lo privado, en el que hemos ido con azares y desatinos construyéndolo mutuamente, pues ha habido esfuerzos de cómo construir esa relación o cómo vincularse con el otro, el gobierno con el ciudadano y el ciudadano con el gobierno, para efecto de lograr efectivas producciones de bienes públicos. Aquí hay tres, digamos, lo que son las formas clásicas de acción o de participación social. Una vez sentido esto, eso de entendido apenas lo estamos entendiendo, es un proceso todavía de didáctica que estamos teniendo a lo largo del tiempo, pero una vez sentido, una vez teniendo la sensación de que este mundo, estas sociedades nuevas requieren una participación que ya no alcanza solamente con la actividad del gobierno de manera pura o la actividad privada de manera pura, sino que tiene que haber una intersección o una reacción, pues empieza a generar pues algunas modalidades de participación de parte de la ciudadanía. Aquí son las tres más comunes que ha habido previo a la vinculación con gobierno, o cuya vinculación con gobierno es más bien muy inicial, muy básica. Así nos la pasamos desde los 60s hasta como por los 90s del siglo pasado, con esos tres modelos: la filantropía, la asistencia social y la confrontación. Creo que de las primeritas, muy a la mexicana, México Bravo, fue la confrontación. O sea, realmente era pues mi manera de relacionarme, mi manera de darte a conocer que hay condiciones de la realidad que necesitan atención y que no se están solucionando,
pues era la primera, pues sí, de echarle bronca al gobierno, era como que la primera a la que se nos ocurrió. Básicamente la confrontación. Vamos, las tres han corrido al parejo. La que más hemos visto es esta de la confrontación. Básicamente protestas, mítines, marchas, bloqueos, ir a quemar cosas, ir a llevar cacerolas a los municipios, hacer ruidos, la queja, la protesta. Un vehículo de confrontación fundamentalmente. A veces justificado, a veces no. Bueno, ahí estaba el instrumento. Ahorita no me quiero entretener demasiado en si era justificado o no, porque a veces puede serlo no. Pero acuérdense que esto es solo un instrumento. No le asignemos juicios de valor. Son herramientas. Las pinzas son buenas o son malas, bueno, depende, ¿no? Si la usas para desarmar una pieza mecánica que tienes que desarmar para componerla, pues es buena. Si a lo mejor la señora la agarra para sonarse al marido, pues como que es mala, creo yo. La pinza, entonces la misma pinza puede tener funciones. Así véanlo con esos ojos, esos modelos de participación tradicionales, los clásicos mexicanos que venimos arrastrando, algunos de ellos desde la colonia, son eso, herramientas. No les asignamos ahorita juicio de valor, únicamente herramientas disponibles. La confrontación es una, la más vistosa, la que ha sonado más, pero han estado también subyacentes las otras dos, básicamente la que es la filantropía. La filantropía es a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en las iglesias, en el mundo católico, los repartir despensas, dar atención médica inmediata, porque la filantropía es un apoyo inmediato a necesidades materiales urgentes. Su característica es que es atomizada y no sistemática. O sea, es de pronto a necesidad inmediata. Las despensas a los pobres, limosnas, ancianos, incluso en los terremotos, es filantropía lo que de pronto surge. Es reacción inmediata a necesidades inmediatas, ¿no? Está la otra, que es la asistencia social, como ustedes ahí pueden ver, que a diferencia de la filantropía, que son básicamente lo mismo, solo que la asistencia social es un apoyo sostenido, no esporádico y volátil, sino la asistencia social tiene un carácter sostenido, organizado, sistemático. El filántropo ve a alguien que está olvidado en la calle y tiene hambre y le da comida. Y se la da quizás por esa única ocasión o por un periodo pequeño y ya. La asistencia social es cómo lo hacemos para generar mecanismos sociales suficientemente estables y sostenibles para garantizarle comida a esta gente que no tiene alimento y que vive en la calle, por ejemplo. Entonces, realmente ha sido la diferencia, pero ahí están esos tres mecanismos. Estos enfoques de mecanismos, esencialmente, ¿qué lograban? Mitigaban síntomas. Son herramientas para la mitigación. ¿Es malo, es bueno? Repito, son instrumentos, son herramientas. Más que juicio de valor, yo le asignaría más bien una apreciación técnica. Eran de pronto insuficientes. Ante esto que les vengo narrando, de la intersección del mundo, la aparición de lo público-privado, la necesidad de construir soluciones públicas compartidas, ya no unilaterales desde agentes de gobierno que no tenían información completa para poder diseñar una buena solución pública, y ciudadanos que de pronto, pudiendo participar, no entienden cómo o no saben cómo acercarse al gobierno por no entender cómo suceden sus procesos, y el mundo nos sigue ganando en problemas complejos. Entonces, estas formas de participar no eran ya suficientes para esta nueva realidad combinada que teníamos. ¿Qué es lo que viene apareciendo? Pues dos nuevas modalidades de participación, dos formas, por lo menos estas dos formas emergentes de acción, que son la vigilancia y la incidencia. La vigilancia en el sentido de que la vigilancia lo que busca es verificar que el funcionamiento de las soluciones públicas ocurra tal cual se deseó o se diseñó que ocurriera. Si tú me dices que se va a diseñar un mecanismo para atender a los niños pobres de la colonia y alcanza para cubrir a 50 niños en esas condiciones, dándoles una despensa que contenga 7 productos, pues la vigilancia social básicamente era verificar que efectivamente en esa colonia
el ente gubernamental que adquirió el compromiso de manera periódica y sistemática entregue esas 50 despensas de 7 productos a 50 niños que efectivamente sean pobres. Entonces, no hay mucha ciencia en esto. Realmente la vigilancia social nació así. ¿Cómo me las ingenio yo para verificar, ya no como un agente interno del gobierno, como las contralorías, que por eso sí se le llama, ¿no? La Contraloría Interna, sino como yo desde afuera, ciudadano, puedo también a la par, o como así como lo hace una Contraloría Interna en el ámbito burocrático, yo desde afuera, Contraloría Externa, Contraloría Social, por eso se le llama social, somos los de afuera, nos las ingeniamos para organizarnos y verificar que la política pública suceda como se ofrece que va a suceder. Y la otra es la incidencia, que es otro tema, es otro cantar. Eventualmente ya platicaremos de ello quizás en algún otro momento. La incidencia básicamente es cómo le hago para yo contribuir desde el diseño mismo de la política pública. La vigilancia es un escaloncito más atrás, es cómo vigilo que la política pública suceda, independientemente de que la política la diseñó el gobierno, yo no participé tanto. En la incidencia yo participo en la política pública, también la diseño, no solamente controlo o vigilo su ocurrencia adecuada, sino que me meto hasta la cocina, me meto a diseñarla junto con el gobierno. Pero ambas van muy, muy de la mano, muy cercanas. De hecho, aquí, para efecto didáctico conceptual, aparecen diferenciadas. Hay momentos ya en la realidad que a veces es difícil distinguirla cuando empieza una y cuando termina la otra, porque en algunos momentos están muy intersectadas. Vamos, por eso el hecho de que aquí esté ilustrado de manera intersectada en algunos momentos. Hay algunas conductas de vigilancia, particularmente de Contraloría Social, que son muy, muy nítidamente solo de vigilancia y de Contraloría. Hay algunos aspectos que son muy nítidamente de incidencia. Yo me reuní del Colegio de Contadores para, bueno, de contadores no, pues nunca les hacen caso, pero el Colegio de Arquitectos, en donde hicimos un modelo de cómo deberían de ser construidas las escuelas que construye el gobierno de la Ciudad de México de aquí en adelante, después de la experiencia de los temblores. Bueno, pues ese modelo, ese conjunto de ideas de cómo hacer bien las construcciones, pues se lo propongo al gobierno, me presento con la jefa de gobierno, voy, le ofrezco este modelo, convenzo, argumento, discuto, delibero, lo trabajo con los arquitectos del gobierno de la Ciudad de México y eventualmente puedo lograr convencer de que el modelo o partes de ese modelo se conviertan ya en una práctica regulada del gobierno de la ciudad. Eso es incidir. Y ahí realmente solo incidí y dejo mi modelo y ya, pues que el gobierno lo utilice. Ese es un ejemplo de incidencia pura. Incidí aquí sin más, no hay mayor mezcla, propuse, incidí, propuse y logré algo. Tan. Y la vigilancia, pues a lo mejor una vigilancia pues es las COPACOS, en el caso de la Ciudad de México, se le llama COPACOS las comisiones de participación ciudadana, que son los órganos vecinales de representación que hay en cada unidad territorial. En cada estado, dependiendo de quién lo está escuchando, hay diversas maneras de nombrarlo. Ahora sí que igual es hasta como por gusto de ilustrar a nosotros. En el Estado de México, por ejemplo, se llaman COPACIS, Comités de Participación Ciudadana. En Guanajuato se llaman COCOS, Comités Comunitarios. Si alguien quiere enriquecernos en el chat de cómo se llaman en su entidad federativa, pues agradecería porque así aprendemos todos cómo se llaman. Finalmente, los comités vecinales en cualquiera de sus denominaciones o modalidades, pues hacen un trabajo, pueden hacer un trabajo de vigilancia social muchas veces de manera pura también. ¿Por qué? Porque bajo el concepto inicial que manejaba, que ahorita vamos a reforzar un poco con la ley, bajo el concepto inicial que mencionaba, la Contraloría Social sirve para que los miembros de la sociedad, los integrantes de la sociedad, controlemos el correcto actuar público en algunos aspectos, particularmente en aquellos que tienen que ver o están más relacionados con nuestra vida cotidiana. Usualmente esto se usa más para los programas sociales, para los trabajos comunitarios, las obras públicas comunitarias,
Si a lo mejor una alcaldía o un municipio en algún estado del país decide, bueno, en tal comunidad o en tal poblado o en tal colonia, voy a destinar un presupuesto para que se establezca una pequeña clínica de atención oftalmológica para la población que lo necesite a bajos precios o incluso hasta subsidiado, pues entonces la construcción se va a asignar, no sé, se le van a asignar 10 millones de pesos y las obras van a durar del mes 1 al mes 7, ¿no? Y entonces, bueno, pues el comité, el grupo de representantes vecinales, como quiera que se llamen en su localidad correspondiente, pues lo que va a hacer, en principio, puede hacer una vigilancia pura. Ok, pues bueno, tú nos dijiste que vas a instalar una clínica de cuestiones de atención oftalmológica básica, que vas a aplicar 10 millones de pesos y que va a durar 7 meses. Pues bueno, pues nosotros nos vamos a organizar para que como grupo vecinal o incluso incluir a más ciudadanos que así lo quieran, constituirnos, somos grupo vecinal, pero para efecto de esta labor vamos a constituirnos como Contraloría Social, como grupo social que va a controlar que eso que tú ofreciste va a suceder en los términos en los que lo ofreciste. Y oiga, ¿y cuánto van gastado? No, ya has gastado 7 millones de pesos. Oiga, lo que pasa es que nomás estamos viendo los cimientos. ¿A poco ya se gastaron 7 millones de los 10 y vamos los puros cimientos? Ya habrá que preguntarle a alguien, sea a los que regularmente se subcontratan para la obra o directamente al municipio. Y ya nos dirán, mira, lo que pasa es que si llevan 7 millones, solamente ves los cimientos, porque hasta ahorita van los cimientos, pero ya se tienen prepagadas las demás obras que tienen que ver con los castillos, el techo, los muros, ya están pagados, ya únicamente es cosa de tiempo que vengan y lo apliquen las constructoras que contratamos. Bueno, pues es que siendo así, para eso pregunto, para que me informen. Pero ese es el punto. La Contraloría Ciudadana, entonces, en un sentido puro, hace una vigilancia pura, si así se quiere, y lo que busca es realmente vigilar la conformidad de que lo ofrecido se parezca o se apegue a lo realizado. Y es muy común entonces que en programas sociales, por ejemplo, lo de Secretaría de Bienestar, seguramente sucede una vigilancia pura. De Secretaría de Bienestar hay destinadas, no sé, 1,200 becas para alumnos de secundaria de tal estado, de tal grupo de regiones o de municipios. Y entonces lo que se busca es que se constituya una Contraloría Social, un grupo de ciudadanos, que pueden ser o no los representantes vecinales. Puede ser que se constituya de los propios beneficiarios de un programa. A ver, pues estas becas van a beneficiar a 1,200 niños del municipio o de este grupo de municipios. Pues bueno, los niños, o más bien los papás de los niños, porque siendo menores de edad no pueden de pronto ejercer a plenitud muchas acciones jurídicas, pero los papás, ¿quién de ustedes quiere formar parte o constituir una Contraloría Ciudadana o Contraloría Social? Vuelvo al punto de definición. A un grupo social de personas que se encarguen de controlar, de vigilar, verificar que lo que se está ofreciendo en el programa suceda de manera fiel en la realidad. Si son 1,200 becas destinadas para niños que tienen altas calificaciones y tienen contextos a lo mejor de pobreza, si fuera la condición, pues eso, que sean 1,200 activas, ni 1,200 niños se les asignó. Y que sí estuvieran en condiciones de pobreza y que sí tuvieran una calificación que fueran, pues no sabemos si 9 o 10, pero por lo menos los más altos. Entonces, esa es la función de la Contraloría Social. Para eso surge. ¿Y surge por qué? Porque por los círculos que platicaba de un principio, asignar recursos, especialmente los públicos, en contextos de comunidades muy pequeñas, como las había antes, como las hubo durante cientos de años de civilización humana, pues no era algo no muy complicado. Si en una comunidad de 3,000 personas, 5,000 personas, que era la gran mayoría de nuestras poblaciones en el país,
pues el gobierno federal o el municipal podía destinar a lo mejor 100 uniformes o 400 despensas para los pobres, pues realmente casi no se requería mucha sofisticación, no había que formar un comité ni nada, realmente como todos se conocían, digo, 300 años de vivir juntos, ya como que nos conocemos entre nosotros y a los descendientes de cada familia, era bastante fácil identificar si alguien verdaderamente necesitado no le tocaba o si alguien abusando un poco, de pronto sin necesitarlo, lo recibía. Entonces no había mucho problema. Lo podían identificar muy fácilmente los agentes del municipio, los servidores públicos de la alcaldía, pues muchísimo más la ciudadanía en general, ¿no? La sociedad. El problema es, insisto, cuando esto se hace más sofisticado, cuando ya no estamos hablando de una pequeña comunidad de 3,000, 5,000, 7,000 personas, cuando ya empiezan a ser pequeñas ciudades de 20,000, 30,000, 50,000, ya no digamos capitales de los estados o municipios grandes de 300,000 habitantes o medio millón. Ya no digamos si estamos hablando de ciudades como la de la Ciudad de México, con 9 millones de seres humanos ahí apretujados. La pura Ciudad de México, entidad. Si pegoteamos a los municipios urbanos del Estado de México, pues ya somos una pequeña comunidad de 20 millones de personas. Y entonces, para verificar si de veras esos 4,557 uniformes y 8,256 despensas fueron a parar verdaderamente a la gente que lo necesitara y fueran a llegar a verdaderas buenas manos, pues sabrá Dios. Entonces realmente por eso surge la Contraloría Social, como una necesidad del propio contexto para que esto ocurra. Alisbeth Avendaño nos había escrito que en su municipio se llaman Contraloría Social los comités vecinales, ¿no? Nos comentaban más. Lo que no nos comentaste es municipio de qué estado, para aprenderle más. Pues bueno, ¿por qué es importante que estemos participando desde la vigilancia, desde la Contraloría? Miren ustedes, aquí es un ejercicio, este ejercicio ya es añejo, ya tiene sus añitos, sin embargo, la proporción ahí se ha estado manteniendo en el tiempo. Hace algunos años, pues me puse a contar los mecanismos de participación ciudadana, pueden estimarlo así, de alguna manera, control ciudadano, de alguna forma, en sentido estricto, Oaxaca, muy bien, muchas gracias, Alisbeth. Ubicado en el istmo de Tehuantepec, Santa María, Yenagati, espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias, Alisbeth. Entonces ya aprendimos que allá se llaman así los grupos de representación vecinal. En sentido un poco estricto o fino, más focalizado, Contraloría Social es la figura específica a través de la cual ciudadanos o integrantes de la sociedad se organizan para vigilar o verificar un actuar público, en el sentido en que ya se los he explicado. En un sentido amplio, Contraloría Social bien pudiera ser cualquier mecanismo de participación ciudadana. En el fondo, cualquier mecanismo o desde cualquier mecanismo de participación se puede ejercer en alguna forma un grado de Contraloría Social. Los comités vecinales a ratos y en ciertos modos ejercen Contraloría Social, verifican que las cosas ocurran conforme fueron comprometidas por el ente público o conforme están señaladas en la ley. Los observatorios ciudadanos vigilan, pero también vigilan que haya un cumplimiento de acuerdo al deber ser, y también en ese sentido hacen un poco de Contraloría Social. Las asambleas vecinales pues, realmente son una materialización en donde se ejerce pues que lo que dice la ley se cumple en la realidad, o sea, la decisión pública se tome conforme dice la ley. O sea, de alguna manera, cualquier mecanismo o una buena parte de los mecanismos de participación ciudadana tienen un grado de Contraloría Social en su inserto, independientemente de que haya algunos que están mucho más focalizados hacia el objetivo contralor que otros. En este caso, el grupo de mecanismos de participación ciudadana
es decir, de espacios donde uno puede participar e incluso controlar el actuar del gobierno, aquí está regado de esos 627 mecanismos de participación ciudadana obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Cómo se distribuyen en el gobierno federal, en los distintos temas del gobierno federal? Pues miren ustedes, lo que se puede apreciar a la vista es de que donde la mayor concentración de los mecanismos está en los sectores ambiente, educación y salud. Por cierto, si nos ponemos a reflexionar, los temas que en el gobierno federal y en general han avanzado más, o hay una sensación más de que están avanzando o por lo menos discutiéndose más, están trabajándose más de manera compartida, como una realidad público-privada, o sea, gobierno y ciudadanía trabajando juntos, de alguna manera procesando esos temas. Y entonces encontramos que cualquiera de nosotros, prácticamente en cualquier parte del país, ya se ha aventado el tema de la evaluación educativa, del modelo educativo, de si las escuelas de tiempo completo o que si no, que si el plan educativo para que entren los maestros por examen o si entren por la normal, independientemente de estar a favor o en contra, el punto, la ventaja, lo saludable es que es un tema que está en el aire, se está discutiendo, está trabajándose tanto por el gobierno como la sociedad a través de diversas organizaciones de sociedad civil y otro tipo de agentes sociales participantes, y ahí está discutiéndose. Parece que están peleando, pues bueno, pues así la democracia es, parecen pleitos, pero son deliberaciones, y esas deliberaciones son lo que enriquece el modelo democrático, y ahí están funcionando. Y bueno, en los otros temas también, o sea, si de pronto hemos escuchado la diabetes infantil, la obesidad infantil, la nutrición en las escuelas primarias, es un tema que también está avanzando. Ambiente no se diga, todos creo que ya conocemos y estamos ya hasta algunos expertos en el tema del cambio climático. Y que si las especies marinas y ahora ya las ballenas y las tortugas y su protección y las manifestaciones de impacto ambiental, y ya le conocemos mucho, gracias a que ha habido una discusión detonada a partir de esta nueva realidad combinada de colaboración pública-privada. Sin embargo, creo que a todos nos duele en cualquier parte del país temas como la seguridad pública. Bueno, busquen en qué nivel está la participación en materia de seguridad pública en este país. Por eso nos van ganando. Por eso la delincuencia organizada, pues, de pronto nos hace como quiere. Pues porque ellos empezaron a organizar desde los 80s. Y nosotros ciudadanos apenas estamos empezando a intentar organizarnos desde hace apenas como media hora. Entonces realmente ese diferencial pues, es lo que marca la ventaja que se siente. Entonces no es gratuito, no está disociado el hecho de que haya un mayor grado de participación, incluyendo la función contralora en algunos temas, y que son los que están avanzando, y que esa función de participación, incluyendo la de la contralora, no esté ejerciéndose en otros temas en donde evidentemente nos estamos quedando rezagados. Como para ir bordando una recta hacia la segunda parte de esto, hacia el cierre. Miren, veámoslo desde el paradigma de la política pública. Decíamos con los circulitos que se intersectan que estamos entrando a una etapa de realidad público-privada. De hecho, el paradigma de política pública, que es un paradigma que en México se ha platicado desde finales de los 90s, se ha difundido y escrito sobre él desde todo lo que va de este siglo, pero que materializándose en forma de gobierno, creo que a nivel federal, poquito, a nivel estatal y municipal, en su mayoría me parece que está por estrenarse. Se habla mucho, pero a veces hay cosas que se dice que son política pública que no son política pública. Es únicamente para quedar bien con el electorado. Realmente, la política pública es un paradigma, un modelo de gobierno, a través del cual, muy ad hoc, muy en armonía con lo que expliqué en la primera parte y las razones de por qué surge esta necesidad de que nos metamos a controlar lo público, se comprendió en su momento, en los 50s, imagínense, hace 70 años, en los 50s,
los creadores de este modelo, de este enfoque, consideraron que los problemas públicos son cada vez más, bueno, para empezar, son cada vez más, punto. Son más y más. Segundo, son cada vez más complejos. Ya no son tan fáciles. Ya no son los problemas de los alcaldes que con la primaria trunca podían tomar buenas decisiones en el pueblo. Oiga, aquí las vacas se caen al río, aquí faltaría un puente porque hay que circular ahí como 1 kilómetro. Vamos, ponemos un puente ya y se acabó, solución pública, tan tan. Y hasta le celebraban su cumpleaños y le daban una medalla. ¿Por qué? Pues no se requería demasiada gracia para coordinar comunidades pequeñas, insisto, con presupuestos muy controlados, muy pequeños y recursos limitados y accesibles. En sociedades complejas, la connotación es de que los problemas no solo son cada vez más en número, sino que son cada vez más complejos. Y a eso agréguenle algo que se ha visto de los últimos 30 años para acá. Son cada vez más rápidos, o sea, aparece uno, luego aparece otro y otro, y no solo son variados y complejos, sino viene uno tras otro, de manera cada vez más rápida. En esas condiciones es bastante difícil, no solamente difícil, en términos prácticos es ineficiente que las decisiones públicas sean tomadas de manera unilateral por el ente público. Porque el gobierno, por muy listo que de pronto sea, o quiera ser, o a lo mejor efectivamente sea el alcalde, el gobernador y la gente que trae a su alrededor, realmente los temas son tantos, tan complejos, y vienen tan rápido, que no hay manera de procesarlos todos de manera adecuada para poder satisfacer las necesidades públicas del todo. Entonces, este enfoque de políticas públicas lo que pide, lo que exige, lo que pregona, es de que las políticas, que son las acciones de gobierno para solucionar problemas públicos, son intervenciones gubernamentales, las políticas, intervención gubernamental, para que puedan ser óptimas, tienen que ser públicas. Y parte de las características de ser públicas es de que incluya públicos, así, utilizando este fraseo, este juego de palabras. Las políticas públicas son públicas en la medida en que involucra públicos, tan tan. A eso me refiero cuando de repente si ustedes escuchan a su alcalde, a su gobernador, a su gobernante, de que la política pública de quién sabe qué cosa aquí en el municipio. Ah, ok, oiga, hubo un grupo de públicos que deliberaron junto con ustedes el tema. Fíjense ustedes las etapas de la política pública, aquí a grosso modo a la rápida. La política pública, sus fases o etapas de lo que se llama el ciclo de políticas, son identificar y definir el problema. Ese problema, una vez que se asume como un problema que es gubernamentalmente tratable, instalarlo en la agenda pública, es decir, como pendiente de acción del gobierno. Formulación. ¿Cómo voy a formular la política pública? ¿Cómo voy a diseñar la solución a ese problema público detectado? Implementación. Ya formulé, ahora ¿cómo la ejecuto? Y por último, ¿cómo la evalúo? ¿Cómo determino si todo esto anterior produjo algún resultado o no produjo un resultado? Entonces, esa es digamos, la secuencia del famoso ciclo de política pública. Connoto en rojo las etapas de este ciclo donde prevalece más o donde sucede más por su naturaleza la Contraloría Social, la vigilancia, durante la implementación y la evaluación. Regularmente plantear el problema, incorporarlo a la agenda pública y formular una solución son más bien temas de la incidencia. ¿Cómo puedo yo afectar para bien la decisión pública desde su origen? La Contraloría Social está más enfocada hacia los productos, reinsisto, hacia verificar que la implementación de la política pública y sus resultados hayan ocurrido como se esperaba o como me los ofrecieron. Para efecto de que tengamos una idea más clara, más organizada de en qué cajón va la Contraloría,
en términos del ciclo de las políticas públicas. ¿Y por qué las políticas públicas son importantes? Porque finalmente es el paradigma que viene a darle solución o a respuesta a esta nueva realidad de cómo le hago para organizar a la sociedad y la solución de estos problemas en un contexto que es cada vez menos público puro o privado puro, que es cada vez más público privado, bueno, las políticas públicas. Aquí vienen arriba un par de conceptos. Son dos condiciones que no está de más comentar. Estas dos condiciones de la política pública, para que una política pública suceda, se requieren varias condiciones, dos muy importantes, no las únicas, pero para efecto de tiempo y poder hablar de ellas, me concentro en estas dos, la transparencia y el gobierno abierto. Esto está muy relacionado y tiene muy... ¿Por qué la seleccioné estas dos condiciones? Porque son la materia prima del control social. Yo controlo en la medida en que tengo información. Si no tengo información, no estoy controlando nada, no estoy vigilando nada. Vamos a formar un comité de Contraloría Social para que vigile que se hizo bien la clínica oftalmológica que les comenté en el ejemplo anterior. Ok, ya, ahí está, ya está instalado el comité. Oiga, ¿y cuándo van a acabar los cimientos y comenzar las bardas? No, pues quién sabe. Y hasta lo que llevan ahorita, ¿cuánto se lleva gastado? No, pues quién sabe. Oiga, y de lo gastado, ¿cuánto ha sido en mano de obra y cuánto ha sido en material? No, pues quién sabe. Oiga, ¿y el material a quién se lo han comprado? A externos, a materialistas de aquí de la región, una licitación por vía gubernamental. ¿Cómo fue? ¿Qué empompó? No, pues quién sabe. Entonces se dan cuenta, sin información, la Contraloría no es Contraloría. Por eso, las dos condiciones básicas para que la política pública suceda, esa política pública donde el contralor social, el personaje público, el personaje social de la comunidad, que se da la tarea de vigilar, de controlar que la política pública efectivamente se implemente como se dijo y se evalúe, o sea, que logre el resultado de que se esperaba, pues debe de tener pues estas dos condiciones mínimas, transparencia y gobierno abierto. Y en ese riguroso orden, por cierto, es transparencia primero y gobierno abierto después. Realmente la transparencia es algo que ya viene desde el 2002, bien a nivel municipal, como del 2015 para acá. Algunos héroes antes, pero como que del 2014-15 para acá, y realmente la transparencia ya debería de estar sucediendo bien y correctamente en la mayoría de los municipios. A mí me ha tocado ver casos tristes, bueno, iniciativas humanas y sociales, el tema que viene ahí abajo, la organización que yo dirijo, tenemos un observatorio de violencia social y de género. Y en ese observatorio, pues observamos muchas cosas en el oriente del Valle de México, algunos municipios del Estado de México, algunas alcaldías de la ciudad. Y bueno, a mí yo veo con casi hasta el borde de las lágrimas que varios alcaldes pues hablan de que ellos, ahora que está entrando el tema del gobierno abierto, cada estado lo está manejando a su tiempo. Gobierno abierto entró bien en México en 2016 y cada estado instala su secretariado técnico local para irse al tema de gobierno abierto de manera fuerte. Pues ahora sí que cada quien a su tiempo y su modo. De los primeros, pues Guanajuato, que empezó hace como 2 años. De los últimos, Estado de México, que apenas este año se puso al día, o Ciudad de México, que apenas está entendiéndole el tema. Entonces, ese tema de gobierno abierto, yo veo, les digo, casi al extremo del llanto, que varios alcaldes lo mencionan y lo señalan como que mi municipio líder y preparado para el gobierno abierto. Bueno, te metes a ver ese municipio, te metes a revisar las obligaciones de transparencia en su portal, en la plataforma nacional, y pues su transparencia es bastante malona. Y malona a los ojos del público y malona a los ojos de cualquiera. Los garantes locales, los institutos de transparencia de cada estado hacen evaluaciones anuales por municipios o por alcaldías. Y muchos de esos municipios, déjenme decirles que están, de los que he escuchado que dicen que quieren ser líderes en gobierno abierto, su transparencia está en escala del 1 al 10, de 2.5, 3.7, 4.9. Entonces realmente es bastante osado, por no decir otra cosa, pensar que ese municipio
puede hacer un buen trabajo de gobierno abierto cuando tiene una transparencia bastante mala. Entonces, bueno, hay aguas con los municipios, controlen los apetitos, es cosa de controlar cada quien a sus demonios, ¿no? No se digan que son un municipio dispuesto y proclive al gobierno abierto cuando todavía no tienen resuelto su tema de la transparencia, porque pues así les va a ir. Pero esto tiene que ver con el hecho de que si esto no está bien ensamblado de principio, esto se va a dificultar. Un municipio, un gobierno que no tiene un buen sistema de transparencia, un mínimo razonable sistema de transparencia, no va a lograr una condición de gobierno abierto. Y entonces va a estropear las condiciones para que ocurra la Contraloría Social. La Contraloría Social, desde luego, que desde acá, desde ese flanco, hagan de cuenta, ciudadanos, gobierno, ¿no? Desde el flanco de los ciudadanos, mi aporte es la voluntad de querer participar, de formar un grupo, de formar un conglomerado ciudadano que esté dispuesto a verificar que la política pública ocurra. Pero desde el lado del gobierno, el mínimo compromiso es que haya una transparencia mínima, que haya una información mínima publicada decentemente bien, para que el Contralor Social pueda verificar desde el flanco de la Plataforma Nacional de Transparencia o de mi sitio web esa información mínima. Si puedes de ahí, desde luego, para que tiene que estar eso bien armado para brincar a gobierno abierto. Y gobierno abierto no es otra cosa más que una condición de apertura institucional, de disposición institucional para que la política pública ocurra. Eso es el gobierno abierto. El gobierno abierto es la disposición institucional de estar receptivo a los públicos para que la política pública ocurra. El gobierno abierto es un tema muy nuevo. Y yo me he encontrado con definiciones muy densas, muy gelatinosas. Si ustedes se encuentran con alguien que le esté batallando para describir lo que es el gobierno abierto y utilice frases de más de 3 renglones, esa persona tiene también problemas para entender qué es el gobierno abierto. Entonces, esto también sirve para poder enrutarse o comprender ese tema nuevo. Gobierno abierto es eso, es la disposición institucional para poder ser receptivo de los públicos necesarios, de la sociedad necesaria, para que se produzca la política pública. Entonces, si esas dos condiciones ocurren bien en un municipio, gobierno, al nivel que quieran, en la región que quieran, la Contraloría Social puede darse de manera adecuada. Entonces, resumiendo, Contraloría Social requiere, sí, disposición del ciudadano para constituirse como Contralor, que verifique, supervise, opine, emite un juicio de opinión alrededor de la implementación de cómo ocurre una política pública y de si esa política pública logró el impacto esperado o no. Y por otro lado, esa política pública, esta Contraloría Social, puede suceder bien si el gobierno aporta estas dos condiciones mínimas: transparencia en primer grado, que es por lo menos información puesta en el internet para su consulta, y si se puede, gobierno abierto, que sea todo un conjunto de reglas, dispositivos, disposición de los servidores públicos, de ser abiertos con los públicos para que suceda la política pública. Si esas dos condiciones no están dadas, pues hay problemas. Entonces, ahí está un poco el esquema sobre el cual monto este tema de la Contraloría Social para comprender mejor desde la gran óptica qué papel juega. Ya yendo un poco a trazo fino, la Contraloría Social, como para ir ya haciendo un bordaje ya más detallado y final, la Contraloría Social aparece su figura en el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social. Particularmente desde el enfoque restringido, ya vimos un poco el amplio, el general, en su sentido más amplio, la Contraloría Social es esto, ¿no? Es un mecanismo para poder vigilar que la política pública suceda, sí. Pero en el sentido más fino, lo podemos encontrar en la ley. La Ley General de Desarrollo Social nos dice que es un mecanismo de beneficiarios organizados para verificar el cumplimiento, pues, del programa social. Lo que dijimos un poco en lo amplio también puede verse en lo fino. Aquí en este caso la ley
es una ley de desarrollo social, o sea, va muy dirigida hacia los programas sociales, de tal manera que va muy enfocada hacia ello, ¿no? Si a lo mejor fuera una ley de obra pública y ya tuviéramos un mecanismo de Contraloría Social en la ley de obra pública, que no lo tenemos, diría que entonces serían los beneficiarios que se reúnan para vigilar la obra pública, pero la inspiración es la misma. Aquí lo poquito que tenemos, aquí está, en la ley de desarrollo social. La Contraloría Social es un mecanismo social de beneficiarios, en este caso, para que organizadamente verifiquen que suceda un programa social en sus metas, la aplicación de recursos, etc. ¿Qué hace a letra de ley? En el 71 de la misma ley de desarrollo social nos menciona que puede hacer estas 5 cosas en la Contraloría Social, ya aplicado por lo menos a este tema de los programas sociales. Puede solicitar información, puede vigilar el ejercicio de recursos públicos, puede emitir informes sobre el desempeño, puede atender e investigar quejas y denuncias, puede presentar a autoridad competente quejas y denuncias. Entonces, son las 5 cosas que la ley le faculta a la Contraloría Social realizar, sin que sea limitativo. Realmente la ley por lo menos da un marco de acción para que quede claro más hacia el servicio público que son casi derechos del Contralor Social de ejercer, aunque el Contralor Social puede hacer muchas cosas más que esto, si lo vemos desde el enfoque más de visualización más amplia. Por último, ¿qué alcances puede tener la Contraloría Social? El que quieran, el alcance que ustedes gusten que puedan tener. Alcances de Contraloría Social, de platicados un par de casos y ahorita ilustrar por lo menos rápido unas tablitas de algo que hacemos desde el observatorio aquí en el oriente del Valle de México. 2, el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un modelo que se utiliza aquí en la Ciudad de México para que el 3-4% del presupuesto asignado a cada alcaldía pueda ser decidido desde asambleas ciudadanas en unidades territoriales, colonias, comunidades, digamos, elijan como en qué quieren que se ocupe, en qué tipo de proyectos sociales quieren que se ocupe ese presupuesto. Y ese presupuesto, además de ya, decían que la pantalla más grande. Además de en sí mismo someter a una asamblea proyectos para asignar el presupuesto en cada colonia, en cada comunidad, una vez que se eligen los proyectos, se constituyen comités de vigilancia. Esos comités de vigilancia, de facto, son contralorías sociales, aunque no se les nombre tal cual así, pero son de facto contralorías sociales, porque cumplen esa función. Hay un presupuesto participativo de 600,000 pesos que se va a asignar a esta colonia para pintar bardas feas de la colonia y algunas fachadas de gente pobre. Ok. ¿Para cuántos metros de bardas alcanza? ¿Para cuántos litros de pintura? No, pues alcanza para tantos. Y entonces se pueden pintar tantos metros cuadrados o metros lineales. No sé cómo se mide eso. Pensemos que así en metros cuadrados o lineales. Y bueno, el comité de vigilancia lo que hace es exactamente lo que mencionamos que hacía la Contraloría Social en su campo puro de vigilancia. Ok, pues a ver, dice el papelito, el proyecto que van a ser 600,000 pesos. Ok. Y a ver, proveedor del servicio, ¿cuántos litros de pintura vas a comprar o te alcanzan con 600,000 pesos? No, pues tantos. Pero pues hay que pagar a los de las brochas, ¿no? También, a los que pintan y comprar brochas y quizás escaleras. Entonces, bueno, pues ¿cuántos metros lineales te alcanzan con 600,000 pesos? Me alcanzan tantos metros. Ok, tantos metros, no sé, por un decir algo, a lo mejor 800 metros lineales por 2 de alto, que mide una barda. Pues eso es lo que voy a medir y es lo que voy a revisar y es lo que voy a verificar. Que efectivamente, ¿dónde compraste la pintura? Pues vamos a ver cuánto costaba allá. Y oye, y la pintura, pues compraste mucha, pues, ¿qué descuento te dieron? Vamos a ver cuántas brochas compraste, cuántas escaleras, el pago al personal para ir a pintar. O sea, todo eso ya vamos a entrar en el tema de la rendición de cuentas. Si
la Contraloría Social hace bien su trabajo, automáticamente está detonando un proceso que le llamamos rendición de cuentas. Aquí en México le llamamos rendición de cuentas a la obligación del gobierno. Es que en México somos raros, pero bueno. La acción ciudadana, la acción ciudadana correcta no es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas la rinde el servidor público. La conducta ciudadana correcta es la petición de cuentas. El ciudadano pide cuentas. Como reacción de esa petición de cuentas y como presión a ello, el gobernante va a rendir cuentas. Es una obviedad y esa es la parte, el binomio saludable. Si yo te pido cuentas, me tienes que dar cuentas. Entonces, la Contraloría Social es el medio detonador excelente para poder provocar la petición de cuentas o a través de la petición de cuentas que tu ejercicio de contralor te supone, estás automáticamente provocando o presionando para que ocurra la rendición de cuentas. Oye, yo fui a preguntar a la pintura de los botes que me diste, este bote con estas mismas características, esta pintura está 15 pesos más barato el litro en tal lugar. ¿Por qué lo compraste en este y no en aquel? Eso es pedir cuentas. El pedir cuentas va asociado al por qué. Casi siempre. Es una forma de identificarlo. Si alguien aquí es padre de familia, a sus hijos les piden cuentas. Supongo, espero. Oye, ¿por qué llegaste a las 9 si sales a las 5 de la escuela? Oye, ¿por qué sacaste 6 si no haces más que estudiar? Y aquí te alimento y te visto y te doy cobijo. ¿Por qué 6? Entonces, el pedir cuentas es la parte activa, el que le da origen a la rendición de cuentas. Y la Contraloría Social es el mecanismo idóneo o uno de los mecanismos idóneos para que el ejercicio de la petición de cuentas sea rico, nutrido y sustantivo. Porque la medida en que ustedes controlan, vigilan la aplicación de recursos, el ejercicio de acciones, pues en ese momento ustedes están, como en la administración de una casa, están detonando preguntas y esas preguntas son, en materia y en esencia, la petición de cuentas. En el caso de los presupuestos participativos, los comités de vigilancia deben de ser unos preguntones profesionales para estar pidiendo cuentas y suceda la rendición de cuentas. En ese momento están ejerciendo su óptimo de Contraloría Ciudadana. No solamente leer los datos, ver lo que la transparencia me da, revisar información, enriquecerlo también, ¿por qué no?, con la petición de cuentas. Hoy hay algunas cosas que no me quedan claras. Otro ejemplo, Guanajuato. En Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato emitió un programa muy interesante en el cual la ciudadanía puede constituirse como contralora ciudadana para cierto ejercicio de actividades de ejercicio del gasto. Y en ese ejercicio de contralores ciudadanos proponga temas a auditarse al año siguiente de cuando hace su solicitud. Y entonces, por ejemplo, este año 2022, puedo acercarme a la Auditoría Superior del Estado y decir, a ver, quiero ejercer una actividad de contralor ciudadano para efecto de que el año que entra la auditoría realice una auditoría formal, pero yo esté acompañando como contralor social para efecto de que se revise, no sé, pues, las lámparas de Silao o la compra de vehículos en el municipio de Irapuato, cosas de ese tipo. Eso es Contraloría Social también. Y un último para cerrar, pues bueno, lo que hemos hecho un poco aquí en iniciativas humanas, pues mucho estudio. Aquí hay, por ejemplo, a 2015 eventos de violencia presentes en los domicilios cercanos a mujeres de Chimalhuacán. Y a través de esto nosotros observamos, pero ¿dónde entra nuestra parte contralora? Nos acercamos a los municipios, bueno, a los que nos hacen caso, y les proveemos de información y verificamos qué tanto sus políticas públicas de violencia, de prevención de violencia, están armonizadas a lo que realmente, donde están los impactos.
Oiga, y bueno, aquí nomás están las cuestiones de los impactos, pero eso se tiene muchas vertientes de análisis cuando te dedicas a esto, por impactos, por públicos, por edades, por regiones. Y oiga, señor municipio de Chimalhuacán, como por qué el 60% del presupuesto está dirigido a según, problema de seguridad ciudadana que usted o el alcalde decidieron, cuando realmente en la extracción de información de la realidad ni siquiera aparece entre los eventos más importantes. Como cuál fue la razón de haber decidido que eso que usted dice, que es un problema sensible de seguridad en el municipio, los datos arrojan que no lo es. Entonces, eso también es Contraloría. Son Contralorías ya más de largo plazo. Y así nos pasó también en Ecatepec, ¿no? Y oiga, señor municipio, como por qué pues no se contrató a nadie en 2 años para dar capacitación a su policía en materia de prevención de la infracción administrativa. Ya ve, por no gastar en lo que debiera, pues mire, un montón de infracciones administrativas no sancionadas. En México la infracción administrativa no se sanciona, en la zona oriente de la ciudad menos. Es una zona más salvaje. Datos como estos, fue el tema de violencia de género. Oiga, señor municipio de Nezahualcóyotl, ¿por qué hay estos faltantes que no hay nada de nada en estos temas de puntos de prevención de la violencia contra la mujer en su municipio? No hay nada. Estos datos, bueno, la Contraloría Social, pues lo que busca también es eso, es controlar, verificar. Y esta verificación, tristemente, ha impactado poco en los municipios son oídos sordos. Mañana me toca ir a Ixtapaluca a platicar de estos temas. Entiendo que hay un nuevo gobierno y pues quiera Dios, ahí recen ustedes a la Virgencita de Guadalupe, a ver si de casualidad nos hacen caso, pero realmente estos temas deberían estarse monitoreando de manera frecuente para mejorarse. Esto se hizo en 2015 con una versión extrapolada, o sea, no fue encuesta completa ni revisión completa, fue una extrapolación a 2019, andaban más o menos igual. Queremos intentar hacer una réplica del estudio a 2023, porque ya prácticamente estaríamos a unos 8 años de haberse declarado la alerta de género, y entonces queremos ver si eso tuvo impacto. Entonces queremos hacer el estudio y a ver si los municipios se dejan, decir, oye, necesitamos hacer ese estudio de seguimiento porque ya tenemos línea base, aquí está, así es como estabas en 2015, justo antes de que entrara la alerta. La alerta tuvo efecto, tu municipio, más allá de la ilusión, de la buena fe, de los sueños de cada quien gobernando, objetivamente, ¿ha tenido impacto tu política pública en materia de prevención de violencia de género? No lo sabemos, por eso vale la pena hacer estos estudios y bueno, pues ojalá y se dejen, ojalá y acepten hacer un estudio de seguimiento que buena falta hace para bien público de todas las mujeres, particularmente de ahí de los municipios. Pero esto es el espíritu de la Contraloría Social. Dijimos muy al principio y ahora con lo que hemos venido arrastrando en la ley, la Contraloría Social tiene la misión de vigilar que las políticas públicas ocurran, se implementen como fueron diseñadas o tengan el efecto, evalúen si tuvieron efecto o no, pues es exactamente lo que vamos a hacer. Hoy en un ejercicio de Contraloría Social, aunque no le llamemos así, queremos verificar si a 2023 todo lo que el municipio dice que ha hecho en materia de prevención ha generado algún efecto real, sensible, identificable, medible en el ejercicio de su gobierno en el municipio. Entonces, hay un ejemplo de rendición de cuentas, bueno, ya lo comenté, un poco de qué se trataba esto, de qué iba. Y bueno, pues hasta aquí esta deliberación alrededor de esto de la Contraloría Social, un poco qué es, de dónde viene, para qué sirve, por qué la necesitamos, cómo viene apareciendo en la ley, en su versión restringida para programas sociales, vigilar los 3 pesos que te dan, que se gasten bien, o en su versión mucho más amplia, que es lograr perfeccionar
materializar aspectos importantes de la política pública. Pues es todo lo que puedo comentarles. Muchísimas gracias por haberme invitado, haberme atendido este tiempo, y pues estoy completamente a su disposición para preguntas, dudas o lo que ustedes quieran comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Carta. La verdad, yo creo que es una exposición bastante didáctica lo que hemos observado a lo largo de este tiempo. Y bueno, creo que algo fundamental de lo que platicaba el doctor, la Contraloría Social es realmente un fenómeno en nuestro país relativamente joven, poco más de 2 décadas prácticamente, a partir de que en México en los 90s se empieza a plantear como una forma diferente de hacer del ejercicio del gobierno a partir de la presión también de las organizaciones, que eso tiene, yo creo que eso es fundamental reconocer, el que el gobierno cada vez más transparente sus recursos públicos, porque antes lo que nos daban eran cuentas alegres en cada informe de gobierno de todo lo que se había hecho, y finalmente no había un reconocimiento de la ciudadanía. Y la Contraloría Social, que es la parte concreta ya en campo, en la colonia, en el barrio, en la comunidad, como una forma de poder vigilar los recursos públicos. Y algo fundamental que tiene que ver con la Ley General de Desarrollo Social que nos exponía el doctor, pues está en esta importancia de que todos los programas traducidos en la parte del diseño de políticas públicas, ya en programas y proyectos, pues finalmente todas las dependencias del gobierno, tanto federal, estatal y municipal, para cualquier tipo de obra, tanto obra grande, obra pequeña, infraestructura física, infraestructura social, programas de salud, educación, desarrollo social, medio ambiente, cada recurso público tiene obligatoriamente la necesidad de conformar una Contraloría Social a partir de la población que está siendo beneficiaria de ese recurso. Y en ese sentido, una obligación de todas estas dependencias, pues es informar, darle los insumos a la Contraloría Social sobre qué va a vigilar. Y yo creo que la parte importante de todo esto, en esta cultura de seguir fomentando la participación de la ciudadanía en el ejercicio del recurso, pues es que la población cuente con la información, con las fichas técnicas, desde un curso de capacitación, si van a hacer tantos talleres, tantas horas, voy a entregar tantos documentos a la población, o se van a entregar tantos desayunos, etcétera, independientemente de cualquier acción que se esté implementando, la Contraloría Social debe contar con toda esa información para saber qué va a vigilar, qué le corresponde en la vigilancia del ejercicio público que se está implementando dentro del espacio, en su territorio, en su espacio geográfico. Y esa es yo creo que en este marco es la importancia que tiene el trabajo de las organizaciones, porque finalmente en este proceso en el que nos encontramos, el seguir todavía con esta cultura de la transparencia, de la vigilancia, pues las organizaciones, mucho de su labor está en capacitar, en difundir, en capacitar a la población cómo realmente hacer un buen ejercicio de Contraloría Social, de transparencia, de exigencia, o en su caso, de denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, si es que realmente no se están llevando a cabo las cosas, o bien, como comentaba el doctor, si hay una obra, una infraestructura que se está implementando realmente no establece los requerimientos que están planteados en su proyecto técnico, el tipo de material con el que se va a construir, etcétera, pues o bien no se están ejerciendo correctamente los recursos, la Contraloría Social tiene toda esa facultad para poder hacer una denuncia ante la instancia que es la Secretaría de la Función, y yo creo que esa es la gran labor que se tiene en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, de ir cada vez más sensibilizando, capacitando, porque son miles de millones de recursos públicos que se ejercen a través de nuestros municipios, los gobiernos estatales y el gobierno federal. Yo creo que esa es la trascendencia, y creo que esta parte, como nos la fue conduciendo entre lo privado, lo público, como la trascendencia que tiene en la vida pública de nuestro país, el ejercicio de los recursos, y cómo a través de esta parte del diseño de las políticas públicas, entre la parte de la incidencia y la vigilancia, que finalmente son dos elementos fundamentales que ahí están, que van muy de la mano, que finalmente puede haber incidencia en política pública, cómo diseñar mejor una Contraloría Social y cómo hacer que esta Contraloría Social realmente la ciudadanía sea tomada en cuenta, la ciudadanía sea parte de este proceso
y en el cual se puede estar participando con toda la transparencia. Y bueno, lo que ahora queremos es escuchar es a todos nuestros participantes, las dudas que tengan, por ahí ya tenemos algunas, por favor, si todavía hay alguien que quiere plantear alguna propuesta o alguien que quiere que le abramos el micrófono también para que pueda externarla. Yo creo que el doctor todavía tenemos algunos minutos más para que el doctor pueda platicar con ustedes. Adelante, por favor, Jessica, que nos está controlando la parte de preguntas. Adelante, Jessica, por favor. Sí, gracias, Toño. Bueno, José Omar Ledesma nos dice, ¿existe aún resistencia de las dependencias de que sean en cierta forma auditados por los ciudadanos y no les dan la transparencia a los programas de acciones del gobierno? ¿Usted cómo ha observado el aumento de los comités de participación ciudadana? ¿Está llegando a los niveles requeridos o aún hay apatía por parte de los ciudadanos? Y bueno, nos felicitan al ponente también y por el momento sería la primera pregunta. Pues miren, yo soy optimista, me parece que hemos estado creciendo bastante. Lo que pasa es que estos procesos son lentos. Ahora, tampoco han sido tan lentos, eternizados. O sea, realmente sí hemos ido avanzando, incluso en términos numéricos. Lo que pasa es que necesitamos también varias adaptaciones. Y bien, veámoslo entonces esas dos partes. La primera, desde el siglo pasado, de las últimas partes del siglo pasado para acá, la figura de Contralor Social no existía. Es algo que apenas es un chura bien de este siglo. Entonces, el hecho de que ya aparezca la figura, de que ya estén algunos aspectos de ley, que aparezca en una ley federal como esta ley de desarrollo social, que ya aparezcan leyes de participación ciudadana como la de la Ciudad de México, que habla de una red de contralorías sociales, es uno de los mecanismos de participación ciudadana de control gubernamental reconocidos ya de ley, es muy importante, porque entonces, si en una entidad federativa quisieran modificar su propia ley de participación ciudadana para que incorpore ese tipo de mecanismos y aparezcan en su ley y entonces adquiera más fuerza y se acelere su aparición en ese estado, pues ya tienen el referente de la Ciudad de México para poder, por analogía, convencer a sus diputados para que los involucren. Que esa es la parte donde tenemos que adaptarnos y tenemos que participar. Ahora sí que participar desde lo previo, no solamente la Contraloría, sino provocar su aparición. Pero sí ha habido, digo, a cierre del siglo pasado estábamos en el vacío, había las representaciones vecinales y nada más. Controlar un recurso público, caray, no había acceso a las cuentas del recurso público, punto. Entonces, esto sí ha avanzado bastante, razonablemente bien. Que para un país tan grande necesitamos ser muchos más, eso sí, es importante entenderlo. No somos lo suficientes. Tan solo para la cuestión democrática, en términos de temas de incidencia de políticas, en algún momento en mi libro del 2015, Introducción a la Transparencia Activa, yo había hecho cuentas con base en el Registro Federal de Organizaciones de Sociedad Civil y en otros datos de distintas fuentes, un cálculo aproximado de cuántos mexicanos estábamos dedicados, por lo menos en tiempo parcial o quizás completo, a realizar actividades de incidencia en políticas públicas. Pues bueno, mi conclusión y cuenta del 2015 fueron 60,000 personas. Creo que más o menos hacer las cuentas, porque en el 2017 el INEGI sacó una cuenta satélite en donde hizo ese mismo cálculo y a ellos le salieron 70,000 personas. Entonces, más o menos, a 2 años de diferencia. Ahorita, pues ya 8 años de diferencia, 7, casi 8, pues ya a lo mejor somos 100,000 personas. Pero somos un país grande. Para el tamaño del país que tenemos, si nos vamos tan solo por la simple referencia básica de la pirámide de Maslow, deberíamos de ser alrededor de 1 millón de ciudadanos participando en ese segmento de trabajo para poder provocar cambios sostenidos, sensibles en todas las regiones, en todos los estados y en todos los temas. El óptimo, ¿no? Pero yo creo que con que seamos 400, 500,000 personajes incidiendo en política pública, se siente en todo el país el efecto ya sostenido.
somos 100,000, echen la cuenta. O sea, ya con eso responde un poco de, ¿usted cree que somos muchos, somos pocos? ¿Nos hacen falta más? Ahí échenle cuentas, ahí está la meta incluso numérica de cuántos somos, cuántos deberíamos de ser, cuántos nos faltan. Gracias, doctor. No sé en tu experiencia, doctor, en cuanto a Contraloría Social, yo no sé si en el ámbito municipal, estatal, cuáles son, digamos, a veces los niveles a nivel federal o estatal o municipal, que hay esa mayor apertura. Había por ahí una intervención en el chat que decía que hay mucha resistencia de los municipios también a realmente a ser vigilados en el ejercicio de sus recursos, ¿no? En tu experiencia, no sé en dónde tú consideras que a veces se puede dar esta mayor apertura o a veces también depende de algunas formas de gobiernos municipales, ¿no? No sé qué nos puedas comentar ahí. Pues sí, ahorita ya es aleatorio. Todavía es el siglo pasado, sí había una suerte de emblema de color de partido en los estilos de gobierno. Ahorita ya no, ya realmente no importa demasiado. Casi es a la suerte. En principio, en cuanto a estructura legal, reconocimiento de figuras, el gobierno federal, por obvia razón, comenzó antes. En el gobierno federal, estos temas de transparencia, gobierno abierto, la apertura hacia lo ciudadano, el paradigma de políticas públicas. Bueno, las políticas públicas son de 1950 en Estados Unidos. En México entró como materia teórica en mediados de los 90, en 1991, en el ITAM, y después se fue diseminando en otras universidades como materia teórica, como materia platicada en el gobierno iniciando el siglo, y como práctica de gobierno en el gobierno federal, pues hasta como por el 2007-2008, y en los estados y municipios, ayer. O sea, así está como que la escala del tiempo de eso en las políticas públicas. Entonces, evidentemente, en el gobierno federal ya hay una práctica, ya hay un avance en términos de todas esas tecnologías administrativas y tecnologías de participación social para tratar de construir política pública. En los estados y municipios varía muchísimo. Ahí es un poco a la suerte. Mira, yo me he encontrado con gente, hasta el periodo pasado, por ejemplo, del municipio del Estado de México, me he encontrado con gente que es de Morena, que me ha parecido excelentemente bien. Muy buena apertura, muy buena participación. Hay gente de PRD o de PRI, unos abiertos, otros cerrados. Azcapotzalco me ha tocado, que en teoría son de los más de vanguardia, ¿no? Humanistas y todo, es de los más cerrados, de los más opacos. Entonces, hay de todo. Realmente no podríamos asociar un emblema. Realmente tiene mucho que ver con los personajes que lleguen. Cierto que en los municipios hay más rezago. Eso sí es importante señalarlo. Y ahí los alcaldes tienen que ponerse a tono y al día de acelerar la comprensión de esos temas. Los municipios del norte del país me parece que son bastante más receptivos, como del Bajío en adelante, son más receptivos a todo este tipo de prácticas y buenas prácticas. De hecho, los municipios mejor puntajeados pues son los de Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, son los que aparecen mejor puntajeados tanto en transparencia, en la velocidad en lo que están asumiendo el gobierno abierto, en mecanismos de Contraloría. De hecho, en México, los dos, lo que yo le llamo entramados de sociedad civil, son una suerte como de redes de sociedad civil, que cosa curiosa son, no sé si haya más, pero los dos que he encontrado en mis andanzas en el país han sido de la parte norte del país, León, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua, que son agrupaciones de sociedad civil que han aprendido a generar un trabajo en red, de tal manera que en esos dos son los únicos dos lugares en donde ellos son los que ponen agenda al municipio. En el resto del país es al revés. Nosotros somos mañana yo en Ixtapaluca, los que tenemos que ir a ver si nos hacen el favor de hacernos caso, de que nos escuchen. Háganos usted la merced de poder escuchar estos datos. Nosotros realmente estamos siguiendo a ver si se pueden abrir los municipios. Estamos buscando que se conviertan en municipios abiertos. En esos dos son los únicos dos lugares del país en donde la sociedad civil se organizó ya a tal grado que la agenda pública muchas veces la marca el grupo de sociedad civil que el municipio. Entonces, hay un poco de
de lo variado que he encontrado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por este breve recorrido que nos has hecho a nivel de las entidades federativas y del gobierno federal y pues completamente de acuerdo, ¿no? Finalmente, pues todavía hay que seguir trabajando mucho. Aquí nos comenta José Omar Ledesma, dice, irá aumentando dado que tenemos más instrumentos jurídicos en comparación de antes y se está potencializando al ciudadano, como usted lo comentaba, y es un reclamo de la ciudadanía. Y también tenemos otro comentario de Álvaro Morales, dice, felicidades por el tema, ya hemos participado en los equipos de Contraloría Social. Y pues bueno, doctor, con eso estaríamos cerrando tu participación y estaríamos cerrando este segundo tema que estamos abordando en este seminario. Y queremos pedirte si nos podrías compartir tu presentación para que se lo pudieras mandar después a Ovidio para poderla compartir a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse, que a veces es bueno poder revisar. Creo que hay mucha información muy valiosa que nos has presentado para poderla compartir con todos los asistentes. Y por último, nada más hacerte entrega ahorita de manera virtual del reconocimiento. Aquí nos va a hacer Ovidio el favor de proyectarlo, en donde no sé si la pudiéramos ampliar un poco más. Gracias, Ovidio. Dice la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, otorga la presente constancia al maestro Pedro Carta Terrón por su participación como ponente en el Seminario del Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones Civiles y otros actores sociales, con el tema Contraloría Social para la rendición de cuentas con una duración de 12 horas, y lo firma la encargada del despacho de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteban. Esto te lo haremos llegar ya de manera puntual, doctor. Solo queríamos mostrárselo a nuestros participantes. Y bueno, con esto estaríamos cerrando a nombre de la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteban y de la maestra Claudia Luengas Escudero. Agradecerte y agradecerle a todas y todos los participantes su incorporación a este seminario. Pues muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en el siguiente tema creo que es en 2 semanas. De todas maneras, les haremos llegar la liga, la información de la difusión del siguiente tema que estaremos abordando en ese seminario. Doctor Pedro Carta, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, doctor. No, hombre, pues agradecerles nuevamente el haberme invitado y con mucho gusto estar compartiendo lo que ustedes gusten que pueda yo aportarles para beneficio de las organizaciones sociales y personas de buena voluntad de este país. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas. Muy buena tarde y muchas gracias por haber participado.